A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. La Sociedad Internacional del Trastorno Bipolar, que abarca varias sociedades internacionales, nacionales y de pacientes, han decidido que este sea el mes dedicado al trastorno bipolar, y le vamos a hacer el homenaje nosotros dedicándole este programa a justamente uno de los trastornos más interesantes que existen y probablemente uno de los que más se ha beneficiado del desarrollo de las neurociencias. Sí, yo creo que justamente el propósito de haber hecho esta dedicatoria este mes es justamente para que la gente conozca mejor acerca del trastorno, para que la gente esté enterada de sus características, porque yo creo que hay mucha desinformación y hemos comentado en algunas ocasiones, inclusive se ha trivializado el término, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena el puntualizar ciertos aspectos de esta interesante enfermedad. Sí, y esto que acaba de decir el doctor Gallegos es justamente uno de los puntos que queremos recalcar. La trivialización, la utilización sin mucho sentido de lo que significa bipolar. La bipolaridad, el trastorno bipolar, conocido antiguamente como trastorno maníaco depresivo, es un trastorno psiquiátrico grave. Esto implica fluctuaciones del estado de ánimo, y las dos fluctuaciones, tanto hacia el lado de la depresión como hacia el lado de la manía, tienen consecuencias severas en la vida de las personas y en la gente que está alrededor de ellas, de su familia e incluso de sus círculos sociales. No es adecuado eso de que si alguien tiene cambios de su manera de ser, está unos días medio alegres, otros días está medio iracundo, ya inmediatamente le llaman bipolar. Algún político hace alguna cosa y ha de ser bipolar, etcétera, etcétera. No, la bipolaridad es un trastorno serio, y yo creo que uno de los propósitos de declararle como mes de la bipolaridad es que la gente tome conciencia de la gravedad del problema y de que se beneficie de los avances de la ciencia en torno a este problema. Sí, que evidentemente tengan la concientización de que es un trastorno psiquiátrico, como tú has mencionado, grave, de difícil tratamiento, de difícil evolución, que afecta no solo al paciente sino a sus familias, y que evidentemente necesita un control y una asistencia constante. Ahora sí, esta trivialización yo creo que se ha dado un poco utilizando solo una parte del término, es decir, no trastorno bipolar, sino bipolar. Entonces, hasta peleas de parejas, entonces, me enojé de mi pareja porque es bipolar, o no quiero trabajar con tal persona porque es bipolar. Como tú mencionabas, cualquier cambio en el estado anímico, que por otro lado todos tenemos cambios en el estado anímico, y el estado anímico no es una cosa plana, no es una cosa sin oscilaciones, pero no significa que todos seamos bipolares, ni inclusive hay personas que puedan tener estas características de oscilación anímica algo más marcadas, significa que necesariamente ya se las pueda catalogar como bipolares. Como tú mencionaste, pues es un trastorno que tiene sus requisitos para establecer un diagnóstico. Y los requisitos están dados precisamente por la presentación de estados de ánimo que están subidos de ánimo o bajos de ánimo, pero gravemente, o sea, claramente. En el estado maníaco se necesita que una persona tenga aumento en la velocidad de su pensamiento, menor necesidad de descanso, menor necesidad de horas de sueño, están hiperactivos. La velocidad del pensamiento puede ser tan grande que el hablar se convierte en una ensalada de palabras. Tienen más energía de la habitual, tienen un deseo sexual mucho más intenso, tienen una incapacidad de un juicio adecuado, porque todo les da la impresión de que es posible o de que lo van a poder realizar. Así es decir, hay un aceleramiento en sí, podríamos decir, en el estado maníaco. El aceleramiento. Un aceleramiento, está acelerada todas sus funciones psíquicas.
Entonces el paciente, como tú dices, piensa más, es grandilocuente, habla mucho, piensa en muchas cosas, hace innumerables proyectos, puede volverse muy gastador, muy comprador de cosas relativamente innecesarias. No tiene necesidad de descansar, no tiene necesidad de sueño, porque le parece inclusive que es perder el tiempo el descansar, el dormir, porque siempre está pensando en una cosa, está pensando en otra, está tratando de hacer tal o cual cosa. Obviamente es fácil comprender las consecuencias sobre la persona y las consecuencias sobre la familia cuando alguien está en este estado que prácticamente está fuera de la realidad, no es consciente de su situación. Y eso pues es una de las características graves de este trastorno, ¿no? Como se acaba de decir, en un momento dado se produce una ruptura con la realidad y este estado de euforia que tienen estos pacientes hacen que la ruptura con la realidad haga que tengan delirios de grandeza, pero increíbles. Tienen la sensación de ser enviados de Dios, que sobre ellos recae la posibilidad de resolver graves problemas de la humanidad, ir y resolver los problemas de Medio Oriente o de que acaba de darse una guerra en tal parte y yo voy a poder ir y resolver. Se vuelven extremadamente generosos y empiezan a deshacerse de cosas con todas las gentes que están a su alrededor y no tienen juicio para realizar inversiones, por ejemplo. Creen que va a ser el negocio de su vida y que no va a haber ningún problema. Pero son negocios que cuando vuelven a la realidad se dan cuenta de que no tenían ni pies ni cabeza y que has llevado muchísimas veces a grandes pérdidas económicas. Así es, y pues justamente este estado es lo que llamamos un cuadro psicótico. En algún programa anterior tratábamos de definir, de ejemplificar lo que era un cuadro psicótico, es estar fuera de la realidad, el no tener conciencia de la situación, de lo que está haciendo. Y justamente yo creo que en los episodios maníacos esto se da con muchísima claridad, ¿no? La persona con estas características que hemos mencionado, pues está fuera de la realidad. No puede además controlar todo ese aceleramiento, toda esa velocidad de pensamiento, esa velocidad de acción. Entonces, evidentemente, eso hace que esto tenga serias consecuencias y esto hace que la familia tampoco pueda controlarlo. Y la familia sí creo que va, en un principio a lo mejor empieza a pensar que algo sucede sin darle mucha importancia, pero luego sí va a estar notablemente alarmada y afectada por este comportamiento, ¿no? No es que de manera inmediata, pero en ese estado, con ese desgaste que tiene el cuerpo, con ese desgaste que tiene la mente, no se puede mantener mucho tiempo. Y después de este desgaste, generalmente vienen los periodos depresivos. Allí viene en cambio todo lo contrario, el enlentecimiento del pensamiento de una manera marcada. El pensamiento es lento, es torpe. Las respuestas de estos pacientes son monosílabos. No tienen ninguna energía, no tienen ganas de levantarse de la cama, no tienen la energía suficiente para dejar la cama y levantarse. La concentración, la atención, la memoria está completamente afectada. Pensamientos de culpa, muchos de esos relacionados a los periodos previos en donde hubo una conducta totalmente sin límites. Entonces se han hecho una cantidad de cosas que empiezan a aparecer como generadoras de sentimientos de culpa muy profundos y desde luego también podría darse un episodio psicótico cuando esta depresión es muy grave y ya no es uno enviado de Dios, sino es la esencia del mal o es el hijo del demonio o es alguien que es terriblemente negativo. Está castigado por Dios por todas sus culpas y todos sus pecados. Entonces, y claro, viene ideación suicida. Exacto, justamente eso me iba a mencionar, y no es raro ideas de muerte, y no es raro ideación suicida, ¿no? Y esa es una de las serias complicaciones. Es uno de los grupos de trastornos psiquiátricos con más alto riesgo suicida, ¿no? Porque además, después de estar en las mieles estas de la euforia, el ir a este infierno de la depresión es un cambio tan brutal. Es un cambio difícil y evidentemente el paciente eso sí se da cuenta, como quien dice, eso sí concientiza. Estaba muy bien y ahora estoy muy mal.
Es absolutamente todo lo contrario. Todo lo que podía hacer, todo lo que se me resultaba tan fácil de hacer, todo lo que se me resultaba más lógico de hacer, pues ya no puedo hacerlo. Como tú mencionabas, no tienen a veces ni siquiera energía para levantarse de la cama, ¿no? Bueno, entonces estas fluctuaciones entre estados de euforia, de gran euforia y gran depresión, se ha dado en denominar trastorno bipolar tipo 1. Y hay que hacer la diferenciación con el trastorno bipolar de tipo 2, porque en el trastorno bipolar de tipo 2, pese que hay estas fluctuaciones, o podría haber las fluctuaciones, en el trastorno bipolar tipo 2, la mayor parte de episodios son de carácter depresivo. Y los de manía no son de manía, es decir, no se produce un estado psicótico de ruptura con la realidad, sino un estado de hipomanía, un verdadero aceleramiento, pero no al grado en el cual se observa en el trastorno de tipo 1. Sí, más, yo diría más numerosos generalmente son los trastornos depresivos, es decir, las fases depresivas. Y muchas veces el trastorno este hipomaníaco, o sea, como es menos intenso, a veces puede inclusive pasar como una recuperación del cuadro depresivo. Entonces ya se ha mejorado. Pero ahí también hay otros parámetros para poder diferenciar si ha sido no una mejoría o ha sido un salto de fase, un cambio del estado dentro del cuadro bipolar, ¿no? Hay algunos autores que hablan del espectro bipolar, que van más allá de estos dos tipos clásicos, yo diría, del trastorno bipolar. Y hablan, por ejemplo, de trastornos mixtos, en donde dentro de un episodio depresivo hay unos picos de aceleramiento, de agitación o de manía. Entonces, es mucho más complejo ese tipo de trastorno, en donde hay una convivencia de los dos trastornos al mismo tiempo. Y es muy importante hacer el diagnóstico porque el abordaje terapéutico es diferente a estos dos anteriores que habíamos mencionado. Sí, esto del espectro bipolar yo creo que es un planteamiento interesante porque nos abre un abanico de otro tipo de opciones dentro de lo que son los cambios del estado anímico. Entonces yo creo que lo importante es tener claro el trastorno bipolar está inmerso en estos cambios, en estas oscilaciones anímicas y que el 1 y el 2 yo diría que son los clásicos y los más frecuentes también. Entonces son los que valen la pena tomarse en cuenta. Sí, hay mixtos, hay que el 3, que el 5, que a lo mejor yo creo que es de mucha... Hay estos estados que son como medio intermedios y que tienen que ver más con el temperamento. Dentro de las definiciones de temperamento hay algunos términos que se llama, por ejemplo, eutimia es el individuo que está en un estado normal. La distimia es alguien que está por debajo del estado normal. Es una depresión leve, una distimia. Y la ciclotimia sería el equivalente temperamental de lo que sería la bipolaridad. Entonces hay para arriba y para abajo, pero no es una depresión ni es una manía, pero hay una fluctuación del estado de ánimo entre la hipertimia y la distimia. El hipertímico es este que es siempre acelerado, que siempre alocado, pero no es un individuo que está en manía ni hace ruptura de la... No está fuera de la realidad. No está fuera de la realidad. No se podría decir que es siquiera una hipomanía, pero sí es alocado y de pronto está medio deprimido, sin ganas, poco hablador, etcétera, etcétera. Entonces el ciclo tímico, para los que creen en el espectro bipolar, le incluyen dentro del trastorno bipolar. Y otro muy interesante, algunas personas que bajo ciertas sustancias, por ejemplo los antidepresivos o el alcohol, cambian totalmente y se les da unos estados como hipomaníacos chiquiticos. Sí, pero hay que ver... y entonces hablaría de cierta labilidad hacia el trastorno, pero sin llegar a ser el trastorno. Una cierta labilidad, una cierta predisposición. Yo creo que muchos de estos ciclotímicos son los que comúnmente la gente les llama de bipolares, ¿no? Porque sí se ve el cambio, pero no están fuera de la realidad, no tienen ideas suicidas, no son grandilocuentes. Si no llegan a la descripción clásica de estas 12 fases que es la que hemos mencionado. Entonces, de esta manera, pues sí, pueden ser ciclotímicos y manejarse sin mayor complicación. No son estrictamente bipolares. Y es muy interesante el último que tú acabas de mencionar, que bajo el efecto de ciertas sustancias, porque uno puede ver un paciente deprimido, dar con todo acierto el caso, un antidepresivo,
y de pronto ver que empieza muy rápidamente a cambiar de estado anímico, ¿no? Eso ya es un signo de alarma que nos daría a pensar que podríamos estar en uno de estos casos. Ahora, uno de los datos interesantes también que se ha recopilado con el transcurso del tiempo en relación al estudio del trastorno bipolar es que, por ejemplo, las mujeres que tienen una depresión postparto también estarían en mayor riesgo de desarrollar o en algún momento desencadenar un episodio de trastorno bipolar. Entonces, son datos que le ponen a uno en alerta para una serie de toma de decisiones en relación al tratamiento de estos pacientes. Por el momento, uno cuenta con un arsenal bastante bueno para el manejo del trastorno bipolar, y de esto vamos a hablar después de unos anuncios comerciales. Estamos hablando del trastorno bipolar en el mes del trastorno bipolar declarado por la Sociedad Internacional de Bipolaridad. El trastorno bipolar caracterizado por la alternancia de periodos de euforia, eumanía y periodos depresivos graves. En cuanto a los estudios epidemiológicos y a los estudios genéticos hechos en relación a este trastorno, tiene una enorme carga biológica, y digo enorme carga biológica para sacarlo de las influencias psicológicas que siempre existen. Y la carga biológica de este trastorno está determinado, por ejemplo, por estudios en gemelos que han sido criados aparte. Cuando hay una concordancia del 80% de un gemelo y otro gemelo monocigotos, gemelos idénticos, a pesar de haber sido criados en ambientes distintos, estamos hablando de que el componente biológico es de una trascendencia importante, porque claro, la conducta del ser humano es una interacción entre el medio ambiente y lo genético. Pero si logramos quitar el medio ambiente como elemento a ser estudiado, entonces aparecería que la concordancia en gemelos monocigotos es altísima, lo cual señala un componente genético y biológico muy alto. Sí, yo creo que en esto se ha avanzado muchísimo y no hay duda mayor. No digamos solo los casos extremos, podríamos decir que hay una concordancia entre gemelos idénticos, sino que también lo que podríamos simplemente llamar una carga familiar. Buena parte de los pacientes que vemos que son diagnosticados de trastorno bipolar tienen en sus antecedentes familiares personas que han tenido cuadros afectivos y muchas veces los mismos cuadros bipolares, ¿no? Entonces, y eso también habla en favor de la transmisión biológica, del componente biológico de estos trastornos. Y es por eso que los tratamientos también van enfocados en algo en el sentido biológico, ¿no? Estos estudios también señalan que no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. En el trastorno depresivo es más frecuente en mujeres, pero el trastorno bipolar no se observa esta diferencia entre hombres y mujeres, es más o menos similar. La edad de aparecimiento generalmente oscila alrededor de la tercera década de la vida. Entre los 20 y los 40 años es más frecuente que se haga el debut de un trastorno bipolar, aunque en el momento actual se observa cada vez con mayor frecuencia gente joven que empieza a presentar signos de trastorno bipolar entre los 18 y 20 años. Sí, yo ¿no? creo que eso es muy notorio y eso lo vemos en la consulta diaria, ¿no?
pacientes cada vez más jóvenes. Clásicamente se decía entre los 30 y 40, pero yo sí creo que ha bajado, así como han subido otros grupos etarios, otras patologías en otros grupos etarios. En trastorno bipolar yo creo que va bajando, ¿no? Es extraño ver un cuadro maníaco en muchachos de 18 o 20 años, ¿no? Ya no nos llama la atención. Antes quizás era un poco más limitado, este limitante de la edad era más marcado. Y claro, la edad del aparecimiento determina variaciones en relación a lo que podríamos esperar a futuro en el desarrollo de esas personas. Si es que se presenta un trastorno en la adolescencia, las consecuencias en términos de los logros que ese individuo puede tener pueden verse afectados por la presencia de un trastorno psiquiátrico de esta gravedad, sobre todo porque muchas veces los adolescentes, los adultos jóvenes son más difíciles y más reacios a recibir tratamiento y tomar medicación y no poder beber y no poder usar sustancias. Es la edad en que muchísimas veces por curiosidad se quiere probar sustancias y tienen un efecto terriblemente nocivo sobre el desarrollo de la misma enfermedad. Por supuesto, y todo esto lleva a que no haya una adherencia al tratamiento, como tú mencionas, y eso pues agrava evidentemente la enfermedad, porque es una enfermedad que cursa libremente prácticamente, ¿no? Sin ningún beneficio farmacológico. Y peor aún si es que hay lo que tú has mencionado, este consumo de alcohol o de sustancias que intensifica definitivamente los síntomas en uno y en otro sentido además, ¿no? Ahora, en depresión como en manía. Tú has de haber visto, como yo, a pacientes que de una manera u otra están en tratamiento, están eutímicos, están bien, pero como que añoran el sentimiento de haber estado en el estado de euforia, ¿no? Euforia, por supuesto. Y hacen de una u otra manera, se boicotean los propios tratamientos, o dejan de tomarlos, o empiezan a tomar alcohol, o empiezan a tomar algunas sustancias. Son muy propensos algunos de estos pacientes, dependiendo de los rasgos de personalidad, a usar sustancias que podrían de una manera u otra a recordarles o llevarles a un estado parecido al de la euforia. Entonces, estimulantes son frecuentemente utilizados por personas que de una manera u otra están añorando volver al estado eufórico que les hacía sentir tan maravillosamente bien. Sí, yo creo que se ve menos en los pacientes depresivos, ¿no? Nadie quiere volver a estar triste, deprimido, evidentemente. Pero de los maníacos, un episodio maníaco, sí hay añoranza, diría yo, de eso. Me sentía tan bien como nunca en mi vida había sentido y quiero volver a eso. Y como el médico advierte que no deje de tomar sus medicinas, es importante, mantenga el seguimiento. Entonces, claro, lo toman muy fácilmente. Si dejo, a lo mejor me pongo nuevamente como estuve y me siento muy bien. No siempre sucede, felizmente. Claro. En cuanto a qué se ha descubierto en relación al tratamiento, de una manera que en ciencia se conoce como serendipia, por azar, de suerte, de buena suerte, se descubrió que las sales del carbonato de litio tenían un efecto eutemizante, es decir, bajaban al paciente que estaba en la euforia o subían al paciente que estaba en la depresión. Y se han empezado desde los años 50, finales de los 50, los 60, a utilizar el carbonato de litio. El carbonato de litio le cambió la vida a millones de bipolares en el mundo. Es un medicamento natural, es bueno, es bonito, es barato. Es una sal de la naturaleza que administrado de la manera correcta, en dosis correctas, porque tiene que tener un cuidado de cuánto litio se toma, porque si es que se toma muy poco, no tiene ningún efecto. Si es que se toma mucho, puede llegar a ser tóxico. Entonces, lo que hacemos los médicos es dosificar al paciente y solicitar niveles de litio en sangre. Y esto vale para aclarar justamente una de las concepciones mal concebidas por un error de concepción en cuanto a que la gente cree que el litio es algo que mantiene equilibrado a nuestro organismo y que por lo tanto tenemos que tener niveles de litio que pueden ser medidos. Nadie tiene litio en el organismo
Nadie tiene litio en el organismo. El litio es un medicamento, que es una sal natural, que se da y que nosotros medimos los niveles para mantenerlos en niveles terapéuticos. Pero alguien que no está tomando litio no tiene por qué hacerse exámenes de litio. Sí, yo creo que aquí, para cerrar, hay muchos pacientes asoman inclusive con el examen en la mano. Me siento mal porque ha estado mi litio bajo, y como tú has explicado claramente, pues no hay litio bajo ni litio alto si uno no está tomando un medicamento que contenga litio, ¿no? Entonces eso yo sí creo que es una mala interpretación del efecto de esta sal, que es un medicamento. Este medicamento sigue siendo, creo que, el medicamento de primera elección para el tratamiento del trastorno bipolar. Les mencionaba de que había una variante de trastorno bipolar que era mixto, y en ese el litio no funciona. Y desde los años 70 más o menos se descubrió que ciertos medicamentos que se utilizan para tratar la epilepsia, los anticomiciales o antiepilépticos, servían en ese tipo de casos. Y desde entonces varios medicamentos se han ido posicionando como estabilizadores de ánimo en pacientes que tienen una tendencia a ciclación rápida, o sea que son cicladores muy rápidos, que en el mismo día podrían presentar rasgos de los dos lados de la bipolaridad, o en aquellos que tienen los trastornos mixtos. Y yo creo que el uso de estos medicamentos sí merece una aclaración también, porque es algo que también el paciente nos dice: ¿por qué me ha recetado esto si yo no tengo epilepsia? Sí, es un medicamento que originariamente, primordialmente se trata de las epilepsias, pero que han demostrado, como tú mencionas, gran capacidad para mantener estable el estado anímico. Entonces no se le da al paciente porque sea epiléptico, sino para aprovechar este segundo uso, esta propiedad, diríamos, del anticomicial, para mantener el estado anímico en personas que no pueden utilizarse litio o que no ha funcionado en ellos el litio, ¿no? Y curiosamente, dentro de estos medicamentos originalmente destinados a tratar la epilepsia, hay unos que sirven para la manía y hay otros que sirven para los estados depresivos. Un ejemplo de cada uno. Para la manía se ha ido imponiendo como uno de los mejores medicamentos el valproato, el ácido valproico. Este es un medicamento que es bastante bueno para el estado maníaco, pero no es bueno para el estado depresivo. En cambio, la lamotrigina, que es otro antiepiléptico, resulta que es bastante bueno para los estados depresivos. En algunos pacientes no se puede usar litio porque tienen problemas renales o tienen problemas tiroideos o tienen una edad en donde las sales de litio, que es una sal, ya es demasiado pesado para el riñón, y entonces se pueden empezar a utilizar otras alternativas de medicamentos denominados estabilizadores de ánimo. Y a estos dos grupos se ha sumado un tercero, que son los llamados neurolépticos de segunda generación, y entre esos la quetiapina, que ha dado excelentes resultados, especialmente en depresión bipolar. Sí, no es raro que en algunos casos tengamos que utilizar combinaciones de estos, ¿no? Hay algunos en los cuales la monoterapia es absolutamente útil y les va muy bien, pero hay otros casos en los cuales uno tiene que mezclar quetiapina con valproato, quetiapina con lamotrigina. Inclusive hay casos que podría teóricamente utilizarse los dos anticomiciales, los dos estabilizadores, quizás un poco más de cuidado y en menos frecuencia. Pero yo creo que la quetiapina también ha marcado un avance importante en el control de las oscilaciones anímicas y en el control de estos cambios en el estado anímico en los trastornos bipolares. Entonces, las sociedades internacionales y los capítulos locales de estas sociedades internacionales también tienen reuniones en donde se intercambian experiencias, se presentan estudios y se llegan a hacer guías de tratamiento. Estas guías de tratamiento tienen validez generalmente en todo el mundo, con variaciones probablemente de las dosis, porque sí hay variaciones de cómo un individuo que es nórdico va a responder en relación a un individuo que es asiático, por ejemplo, pero dentro de las variantes raciales que pueden tener el universo, tenemos individuos que responden más o menos igual, con variaciones de dosis, y claro, estas guías de tratamiento son muy útiles, las utilizamos y
son una guía muy práctica para el tratamiento de este trastorno. Es evidente que hay que ir acomodando a las circunstancias de cada paciente, pero yo creo que siempre uno tiene que tratar de mantener al menos la tendencia y la sugerencia que nos dan las guías de tratamiento. Bien, con esto hemos concluido el día de hoy pues homenaje o hacer al menos un recordatorio, hacernos parte de la declaración del mes de marzo como el mes de la bipolaridad. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.